Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me oyen? Hola, profe. Hola, profe. Hola, Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Buenas noches. Buenas noches para todos. Estoy aquí dándole ingreso a los estudiantes que están terminando de llegar y en un minuto iniciamos la prueba, el quiz que siempre hacemos a la entrada, ¿vale? Para que nos rinda el tiempo. Buenas noches, profe Buen- Jamie. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? No soy Juan, soy Diego. Ah, hola Diego, buenas noches. Buenas noches. Yo bien. ¿Y usted cómo está? Bien, Diego, muy bien. Gracias Me por el alegro. favor. Gracias por el favor que me hiciste. No, tú tranquila, profe. Aquí estamos para servirle. Bueno, gracias. Vamos a Bueno, sí, esperar. sí, señora. Termino de ingresar los que están en sala de espera y empezamos con el quiz. Hay un estudiante en sala que no está identificado, tiene una rayita ahí pequeñita, Hola, pues no profe. sé. Buenas noches. Buenas noches. Hay una rayita. No, no lo puedo dejar entrar porque no tiene nombre, nada. Siguen llegando estudiantes. Bueno, mientras siguen llegando estudiantes, porque estoy ahí dándole admitir, admitir, y me toca uno por uno porque se me han colado personitas que no son. Entonces voy a darle aquí compartir pantalla para que vayan haciendo ya el ingreso con el código. ¿Listo? ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. Señora, Sí, profe. Listo, bueno, Sí, entonces señora. voy a terminar de ingresar los que están en sala mientras ustedes van metiendo el código. Profe, espere que mi internet está un poquito lento, ya entro al quizzes. Listo, vale, David.
Bueno, hay 92 personas con la profesora Jamie, hay 92 personas, 93, acabo de admitir. Cuando lleguemos más o menos a 46 participantes, inicio, ¿bien? Por respeto a los que estamos Profe, aquí. ¿puede mandar el link, por favor? Sí, exacto. Se Ahí los está el mando al chat. código. Ahí está el código, pero bueno, amigos, yo lo mando. Allí está el código. ¿Sí les llegó? Sí, señora, gracias. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Hay otras 6 personas en sala. Digo aquí ingresándolos. 49, 50 participantes. Voy a ingresar estos y les vuelvo a compartir el enlace para que les- listos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Profe, no me dejes ingresar. ¿Necesitas el link? Voy a volver a Ya compartir. no, ya intenté entrar, pero entonces me dice que conectando y no me carga. Listo, tranquila.
Hola, profe, ¿me puede decir qué hay que hacer? Por favor, es que acabé de entrar. Hola, claro que sí, Daniela. Es ingresar este código en joinmyquizzes.com, así como aparece ahí, joinmyquiz.com, y entras con ese código. ¿Sí lo estás viendo? Sí, ¿Lo estás viendo señora, en sí, pantalla? señora. Listo. Joinmyquiz.com, el código es 278785.
Muy bien, felicitaciones a Gabriela, felicitaciones a la chica del castillo. Bueno, no alcanzaron la mayoría a terminar la prueba, pese a que pues, algunos llegaron tarde, otros tenían inconvenientes con el internet. Entonces vamos a tratar de llegar temprano. Les di 2 minutos más de gabela para que los que llegaron tarde alcanzaran a hacer el ejercicio. Bien, hay bastantes preguntas por revisar. Hay algunas que no, digamos, tuvieron más desaciertos que aciertos. De pronto habían cositas que no sabíamos, como que al punto y coma se le dice colón, ¿sí? ¿Cómo se sintieron? Chicos, Profe, entonces, la verdad, un poco apresurado en todo el quiz, pero pues en el punto y coma, pues sí, estuvo, estuvo bien, estuvo bien, bien eso. bien. Es importante que aprendan pues a recordar de pronto cositas de los signos de puntuación, porque también eso nos va a permitir que en la prueba, cuando nos hagan preguntas en torno a los signos de puntuación, sea mucho más fácil y digamos, demoremos menos tiempo respondiendo las preguntas. Entonces, ¿cómo se usa el punto y coma para separar ideas generales? Bien. Cuando se pone el punto y aparte, es para señalar el final de un párrafo y su uso indica que se va a cambiar de tema. Les dice la oración correcta, es necesario comprar chocolate, crema y frutillas para la torta. Punto y coma. Jamón, pan y queso para los sándwiches. Bien, 71 jugadores. Me voy a enfocar en las que tuvieron menos aciertos. Bien, bueno, aquí 42 jugadores. Lo del punto y coma que se llama colón. ¿En qué casos el punto y coma es sustituible por punto o coma? Sí, cuando se usa para separar oraciones largas que lleven aunque, más, pero. Aquí, ¿dónde colocarías un punto y coma en la siguiente oración? Detrás de aunque. Entonces, detrás de los marcadores textuales, te puede colocar punto y coma. ¿Dónde podrías punto y coma? Entonces, aquí están utilizando, como es una oración justapuesta, están utilizando el punto y coma como si fuera dos puntos, ¿sí? Tiré por la ventana confeti. Puede ser que se utilice para reemplazar los dos puntos o para dar una continuidad en una numeración. La raya, ya sabemos que sirve para señalar un diálogo. 50 jugadores dijeron que para señalar un diálogo, para hacer una acotación. ¿Sí? ¿Cuál es la correcta? Dice qué hora es, dijo Manuel en clases. ¿Cuál de esos es un uso de la raya para marcar acotaciones? Sí, sobre todo en los guiones teatrales. ¿Cuál de los siguientes Profe, una ejemplos? pregunta. Sí, ¿Qué es una acotación? una acotación va entre paréntesis, en los guiones teatrales va entre paréntesis y da como ya sea un comentario acerca de la trama, ¿sí? Por ejemplo, se encontraba muy triste y lloraba sin cesar, ¿sí? Es como indicando qué le está sucediendo al personaje o también puede ser como cosas del escenario. Eh, Cuando son obras de teatro, dice, había una lámpara sobre la mesa indicando que, que la persona se encontraba en alerta, no sé, una linterna sobre la mesa. Sí, lo que hacen es, en las acotaciones aparecen entre paréntesis y son mensajes adicionales al texto, ya sea para aclarar una situación o para hablar sobre los elementos propios de la escena.
Voy a darle aquí a admitir a esos muchachos. Bueno, otro de los, dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos es correcto? María dijo, Raquel, vete, odio tu hipocresía. Lo colocan ahí entre guiones, ¿para qué? Para hacer énfasis en la frase que pronuncia el personaje. Sebas dijo que el Uber era muy moderno. Entonces lo colocan entre comillas porque las expresiones entre comillas en muchas de las ocasiones indican ironía o también puede ser sarcasmo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el sarcasmo y la ironía o lo han de pronto confundido? ¿O han pensado que ironía es lo mismo que sarcasmo? Sí, La profe, verdad yo es que creería que es esa. yo pienso que la ironía es como decirlo de, ah, ya, o sea, como que sin interés. Y lo del sarcasmo es intentar mostrar un interés, pero un interés falso, un interés que nada que ver, por decirlo así. Bueno, la ironía y el sarcasmo tienden a confundirse y son expresiones que nos preguntan mucho en la prueba saber. Entonces es importante aprender a diferenciarlas. La ironía es un comentario relativamente corto donde da a entender lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, ¿te gustó la comida? Entonces, entre comillas, sí, muy rica. Entonces, ahí está dando a entender lo contrario, está dando a entender que no le gustó la comida. Entonces, está siendo irónico, ¿sí? Pero esa misma pregunta, siendo sarcástico, iría, ¿te gustó la comida? Uy, sí, muy rica, por eso le dejé ahí una partecita en el plato para echarle a los marranos. Entonces, es como las oraciones o la respuesta es mucho más larga y tiene una intención como malévola, ¿sí? Entonces esto llega a ser despiadado. El sarcasmo es mucho más elaborada la frase. Cuando yo estoy siendo sarcástica, pues puedo también decir, claro, castígueme. Y si quiere, también póngame un lazo en el cuello, ¿sí? Entonces, estamos siendo exageradamente eh, digamos, contradictorios a tal punto que llegamos a ser súper groseros. Aquí por lo menos la grosería es moderada, dice, uy, sí, muy rica la comida. Y hasta ahí, y es corto, es breve, ¿sí? Dando a entender lo contrario. Mientras que en el sarcasmo la oración es mucho más larga, más elaborada y pensando en ofender, en ser déspotas, ¿sí? No sé si me entienden la diferencia. Bueno, dice, si se quiere hacer referencia al libro El relato de un náufrago, ¿cuál es la utilidad de las comillas? Entonces, marcar el título, muy bien. En los textos de lectura crítica, la mayoría de veces los títulos aparecen entre comillas. Lea la siguiente oración. La primavera de este año no fue más que una prolongación del invierno. ¿En dónde se deben colocar las comillas? En la palabra primavera. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué? Entonces, si en el texto, digamos, dijera, la palabra primavera se encuentra entre comillas porque, ¿ustedes qué contestarían? Sin pena, no importa si nos equivocamos. Porque es el tema principal de la frase, del texto. Muy bien, porque es el concepto que se está aclarando, que es la primavera, es una prolongación del invierno, ¿sí? Es el concepto en sí en el que se está centrando la frase. Bien, bueno, otra. Lea la siguiente oración. El álbum blanco es seguramente el disco más importante de la historia de los Beatles, en donde se deben colocar las comillas. En el álbum Bueno, blanco. sí, muy bien, porque es precisamente
a lo que se está refiriendo o el tema central de esa frase. ¿Bien? ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los usos de las comillas? Bueno, ahí dice agregar información del sujeto. Para yo agregar información, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Puedo- Entre paréntesis. entre paréntesis, también puedo utilizar dos puntos o puedo utilizar las comas, estoy enumerando sus cualidades, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a los grafitis, ver calles completamente arruinadas por esta clase de arte, y lo pone entre comillas, ¿sí? Porque ahí también hay ironía, ¿sí? No hace más que destruir el potencial de belleza. ¿Cuál es el uso de las comillas? Entonces también estoy enfatizando en el concepto de lo que es el arte. Bien, supuestamente, según la frase. Pues el uso correcto de las comillas es cuando un texto se comenta o se trata de una palabra en particular, esta se aísla con comillas. Bien. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir aquí un momentico, ¿sí? Y les voy a compartir el texto de hoy. ¿Les quedó alguna pregunta al respecto? No, señora. Estas clases son para preguntar, ¿vieron? Todo lo que No. No, necesiten señora. preguntar, con mucho gusto. Bueno, entonces No, vamos señora. a este primer texto. Primer texto que vamos hoy, eso es de un cuadernillo de lectura crítica. Vamos, ustedes saben que dentro de lectura crítica pues hay muchos textos filosóficos y es importante también que los abordemos. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo, profe. Dale. Responde la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacón y Galileo, fue Descartes. Y si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. La historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su Vie de M. Descartes, tomo 1, páginas 102 y 103 en 1621. Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena. Y al llegar a Elba, tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Evden y decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental, y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató a unos cuantos marineros. Tan pronto habrán salido al mar, cuando hizo un agradable descubrimiento, al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos, se dio cuenta, dice Mr. Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. La historia es demasiado amena para resumirla, y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía M. Entre comillas, M. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un presidente y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones del mar y los ladrones de los bosques hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos. En tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. La tripulación de Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. No suponían un extranjero viniendo de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se haría el trabajo de averiguar
Perdón, me perdí. Vamos por aquí, por aquí. Sí, de averiguar su paradero. Cuando desapareciera, piensen, señores, en estos pegos de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada en un barco de carga. No, entre comillas, notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por gentileza en su comportamiento y la cortesía de su trato, de su trato, se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado en situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería fácil quitar de la vida. No tuvieron empacho en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Cierro comillas. Perdón que me guía, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y la administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Tomado y adaptado de Quincy T. 1999, del asesinato considerado como una de las bellas artes, Alianza Editorial. Muy bien, gracias. Gracias, Diego. Bueno, a Ok, juzgar profe. por su estilo, su tema y su estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Eh, bueno, en una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos, en una crónica periodística o en un seminario dirigido. Ya habíamos hablado de este punto, ¿cierto? Que era una revista académica. ¿Sí? Que era una revista académica, muchachos. Lo olvidamos. Sí, profe, sí. Que era una revista académica, donde se toma un tema, ¿sí? De interés. ¿Y qué pasa? Chicos, ya estuvimos en esta clase. Recordemos que es una revista académica. ¿Cuáles son las características? ¿Quién salva a la patria? Con opinión propia. La opinión propia es una investigación, ¿cierto? Ahí en las revistas académicas lo que se hace fundamentalmente es que abordar una investigación, Artículo. ¿sí? Ahí digamos que el tema no puede ser solamente abordarlo y ya, sino que debe haber un estudio, ya sea científico o de profundidad en un tema académico, como su nombre lo dice, ¿sí? En el discurso, pues hablamos de la estructura de una tesis, de unos argumentos y de una conclusión que llame pues a una reflexión, ¿sí? En la crónica periodística, ¿quién se acuerda? ¿Qué es una crónica periodística? ¿Cuáles son sus características? ¿Tomaron apuntes ustedes ese día, muchachos? ¿Tienen como una libretica para tomar apuntes? Profe, es como un texto donde cuenta o narra eh, hechos reales,
como de hechos alguna, reales. de manera organizada, ¿no? Muy bien, de manera cronológica, ¿cierto? ¿Qué más? Si es una crónica, como su nombre lo dice, la crónica, cronos, está organizada en tiempos, da fechas, ¿sí? Digamos que al ser periodístico, pues obviamente debe ser con un lenguaje muy formal. Recuerden que ya habíamos hecho la diferencia entre algo, lenguaje subjetivo y el lenguaje objetivo, ¿sí? Eh, acerca de las muertes más curiosas de la historia, pues eso también nos dice algo, y es que no está muy relacionado con la temática que está abordando el texto, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos en un seminario? Es un Profe, espacio un donde seminario se es habla o se una debate reunión un tema. académica para hacer un tema de interés. Muy bien, un tema de interés, pero ¿qué pasa en ese seminario? ¿Qué se aborda? Además del tema de interés, ¿qué se hace? Compartir ideas. ¿Se debate? Se estudia, se debate, ¿cierto? Entonces, según esto que hemos recordado hoy, ¿en cuál de estos es que ni siquiera necesitamos mirar mucho el texto? ¿En cuál de estos cabría entonces el artículo que acabamos de leer? ¿En un seminario? En un discurso, muchachos, en un discurso. Y aquí parte en ese discurso hablando de Descartes, ¿sí? De Descartes habla como de una historia, ¿sí? Que le pasa a él, precisamente para poder argumentar, ¿sí? ¿Y qué es lo que argumenta? ¿Cuál es la idea que se sostiene? ¿Me están escuchando? Aquí está la historia, ¿no? Porque él hace todo un hilo narrativo, pues eso es una estrategia discursiva. Se puede utilizar una historia para luego terminar diciendo que Una enseñanza podría ser. una enseñanza. ¿Y qué nos enseña? Cómo se generó lo que sería la filosofía cartesiana de un evento para nada normal o cotidiano. Muy bien. Entonces, para concluir, que sin eso que le sucedió, no hubiéramos tenido hoy lo que se llama filosofía cartesiana. ¿Ustedes recuerdan qué es la filosofía cartesiana o No, no? señora. Yo, ¿Alguno sabe qué es la filosofía cartesiana? ¿A qué se refiere? ¿Qué es qué, profe? Filosofía cartesiana, que es la conclusión a la que llega el texto. Es un sistema de pensamiento que se basa en la razón y en dudar de todo, ¿sí? Es como un método utilizado por Descartes y a partir de ello pues se forma una teoría llamada cartesiana porque eso me ayuda a dudar de todo, ¿sí? A generar hipótesis, a mirar de pronto que eh, tenemos muchas maneras de aproximarnos al conocimiento. Importante, muchachos, que también repasemos las teorías filosóficas. Bien, bueno, como no habíamos pasado de esa en la clase anterior, vamos entonces a hablar de esta segunda lectura. Dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Pues ya lo habíamos hecho. Me miro las preguntas y ahí me... No, este no lo habíamos leído. Hasta ahí no habíamos alcanzado a llegar. Bueno, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada,
bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y en los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las politas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron los ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron luz a los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato que hoy conocemos, afirma López Michelsen. ¿Quién fue López Michelsen? Es el señor que aparece en el billete de 20.000 y fue presidente de Colombia. Muy bien, gracias, Juan Diego. Listo. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo para empezar. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar, ¿sí? En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y, por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, o sea, en el inicio de los años 1900, ¿cierto? Cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre, no sé si lo han escuchado, habla de su desafío con el diablo, es una piqueria, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Esa es la creencia popular del pueblo del Valle de Upar. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a las piquerias, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría. No sé si han escuchado la canción de La Gota Fría, ¿sí? Dice, acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parrán. Tomado de Samper, 100 años de vallenato, de Bogotá, ediciones. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y a. reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Sí, B. señora. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Y C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron las que originaron el vallenato moderno. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Entonces voy a ir otra vez a esa parte donde aparece López Michelsen, ¿sí? Para ver si lo que querían era reforzar la tesis principal, señalar una posición discutible, legitimar la tesis o convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato. Miremos. De la afirmación de López Michelsen es que las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. ¿Sí? Al final de este párrafo. ¿Sí? ¿Tienen claro qué eran las colitas? Los finales de la fiesta de la clase adinerada. Entonces se acababa la boda, se acababa el bautizo, se acababan los cumpleaños, los festejos religiosos. Y ya cuando ya se iban, digamos, los músicos contratados o la orquesta provinciana contratada, se quedaban ellos
los que estaban ahí atrás, detrás de cámaras, pasaban adelante y se ponían a tomar y a cantar y ahí surgían pues todas las, digamos, composiciones vallenatas. Bien, entonces, ¿para qué utilizaron esa opinión del conocedor del vallenato? Para reforzar la tesis principal del texto, para señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género, para legitimar la tesis o para convencer al lector. Voy a mirar acá el chat. Bueno, unos dicen que la B, otros la A, otros la C. Listo. Bueno, muchachos. Está claro que ese es un texto argumentativo, ¿no? ¿Sí? Y cuando, digamos, nosotros utilizamos un argumento de autoridad, como en este caso, donde utilizan la frase de López Michelsen diciendo que las colitas son el ancestro del vallenato moderno, lo están usando para están divididos. Para reforzar la tesis principal del texto, es decir, las colitas fueron las divulgadoras del género. ¿Qué dice en el texto? Bueno, todavía me están escribiendo respuestas. La C, la B y la A. Ninguno ha colocado la D. Ninguno ha colocado la D. Qué curioso. Bueno, chicos, dice, algunos dicen que estos remates fueron el pabellón de maternidad del vallenato, o sea, la madre del vallenato estaba en esos lugares, ¿sí? Combinaron ritmos europeos y nativos. Entonces, entre ritmos europeos y nativos se dio luz a los aires vallenatos. Y ahí viene la afirmación de López Michels. Entonces, ¿esa posición es discutible o no es discutible? ¿Qué creen ustedes? ¿Es Sí, profe, discutible? porque en el segundo párrafo dice que es más acertado pensar que las colitas no ayudan a formar el género, sino a divulgarlo. Entonces, sí es discutible. Muy bien. Entonces, aquí aparece el pero. Este marcador textual es un tipo de marcador, ¿qué? De oposición, ¿cierto? De contraste. Por lo tanto, en el segundo párrafo me ayudan a evidenciar que esa posición de López Michelsen se puede discutir porque en otra instancia se piensa que las colitas no ayudaron a formar el género, sino que lo hicieron más famoso, ¿sí? Es decir, que el género ya existía, solo que en esos espacios de parrandas se hicieron populares. ¿Bien? Entonces, sí tenemos clara que la respuesta es la B, o tienen alguna otra respuesta para que la discutamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, señora. Señora, Bueno, listo. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. Un acordeonero que se encontraba de paseo por un pueblo, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. ¿Cuál de esas es la respuesta? Vamos a mirar el chat. Ay, papapay. Bueno, unos dicen que es la A,
y otro dice que es la B, ¿sí? Unos dicen que era un acordeonero. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajan para asistir a diferentes piquerías, porque La Gota Fría hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas, o porque Urumita es un pueblo famoso por las colitas. Eso lo dice el texto, muchachos. ¿Qué dice el texto? Voy a seguir leyendo aquí. Profe, ¿podría subir al texto, por favor? B, D y B. Voy a volver al segundo parte. Aquí al final dice, los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, o sea, mensajes, como lo atestigua La Gota Fría. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Entonces, la 3, ¿para qué se cita ese verso? Dice que los acordeoneros viajaban para asistir a las piquerías porque en ese se hace referencia a, estamos hablando de que ellos hacían largos recorridos. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, sería la C, ¿Por qué? ¿Por qué consideras que es la C? porque dice que el de dice que no quiso hacer para, o sea, iba como de paso. Estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, ¿sí? Pasó por Urumita, se encontró de paso por ese pueblo y no quiso hacer parranda, ¿sí? Muy bien, la respuesta es la C. Bien, con el siguiente fragmento comienza la novela. Sin remedio, está entre comillas, de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. A los 31 años, Rimbaud, no sé si ustedes conocen la Sociedad de los Poetas Malditos, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación parada en el alféizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Sí, murió muy joven, pero también es producto de la vida tan desenfrenada que tuvo. Fina seguía durmiendo junto a él como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le tapó las narices con 2 dedos, las narices, dice. Se revolvió en las sábanas y después con un ronquido empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando el techo sin morduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensaba que nunca más sería el mismo, pero afuera crecían los ríos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar, la vida. Levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada del sol sobre el filo de los cerros como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado, oscuro en la neblina, y más arriba el cielo era ya azul, azul añil tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía, de un azul más profundo, tal vez azul cobalto.
como todos los días probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días. Nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles, de día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una vez y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Bien, eso es un texto tomado de Caballero 2004, Sin Remedio, de la editorial Alfaguara. A partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre A, psicótico y con tendencias depresivas. B, entusiasta y entregado a su pareja. C, organizado e inmerso en la rutina. D, sensible y con angustias. Tengamos en cuenta las descripciones que esta persona hace de sus vivencias diarias. ¿Sí? Algunos dicen que es la A, que es psicótico y con tendencias depresivas. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, es claro que la tendencia es a la depresión. Bueno, la mayoría dice que la A. ¿Qué es ser psicótico? Ahí está el punto de referencia. ¿Qué será una persona psicótica? ¿Alguien me lo podría ayudar a definir? Creo que ahí está la clave. Eso no es un trastorno mental. Un psicótico sí, es un estado mental, pero ¿qué significa psicótico? Es una persona que pierde la pérdida de contacto con la realidad. Y es un trastorno Exacto. que Muy bien, ser psicótico entonces es tener una percepción distorsionada de la realidad, ¿sí? Como ver alucinaciones, como tener ideas y percepciones que no serían normales. Son personas que se aíslan de la realidad, ¿sí? Tiene delirios, tiene alucinaciones. Entonces, si bien es cierto que allí aparece la tendencia depresiva, cuando esta persona menciona lo de es preferible estar muerto, eh, también es cierto que no vemos que él tenga alucinaciones. Lo que hace es como una descripción de su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, ahí miramos que en muchas de las opciones de respuesta que a ustedes les van a aparecer, chicos, puede ser que hayan opciones donde la mitad sea cierta, pero la otra mitad no sea cierta. Pero es importante también aumentar nuestro vocabulario porque esas son pequeñas cascaritas. ¿Sí? Entusiasta y entregado a su pareja, obviamente se descontextualiza. Organizado e inmerso en la rutina. ¿Ustedes qué piensan? Él era organizado. Para nada, ¿cierto? Era sensible. ¿Qué es ser sensible? Ser sensible es tener esa habilidad para percibir hasta los rayos del sol, ¿sí? Porque una persona sensible también es muy perspicaz, está pendiente de todos los detalles. Y eso era lo que pasaba con el personaje.
¿sí? Era capaz de describirlos tan minuciosamente porque su sensibilidad le daba para darse cuenta de cada cosa que pasaba alrededor. ¿Y por qué con angustias? Porque dice que soportar el mismo día, la misma lluvia, entonces era como la angustia de vivir sometido en una rutina. Bien, entonces aquí la respuesta, perdón, era la D. Voy a señalar la D y se me señala la C. ¿Listo, chicos? Entonces, tarea para la próxima semana. Chicos, vamos a estudiar para la próxima semana todo lo que tiene que ver con caricatura, ¿sí? Todos los textos discontinuos. Vamos a ver infografía y caricatura, porque no lo hemos abordado todavía. Entonces, el próximo jueves esa va a ser la tarea. Y la prueba inicial va a ser sobre viñetas. Bueno, yo creo que todos conocemos, los que no conozcan, a ponerse a repasar cuando los letreros están en mayúscula, que están gritando los personajes o algunos, digamos, elementos de las escenas o de las viñetas, que es importante reconocerlos a la hora de interpretar las caricaturas, los cómics, ¿sí? Entonces, el próximo jueves vamos a hablar sobre cómics, caricatura y sobre infografía. Sobre eso va a ser la prueba inicial. ¿Listo? Chicos, sigan repasando los signos de puntuación. Bien. Bueno, Dios me los bendiga. Que descansen. Chao. Chao, profe. Chao. Descansa. Chao, Feliz hablamos. noche. Chao, profe. Bye. Chao. Chao, teacher. Bye, Chao, bye. maestra. Bye, amén.